Vamos a seguir viendo cómo se trabajan con las funciones con valor absoluto con este ejemplo. Representar gráficamente y definir a trozos la función f de x igual valor absoluto de x cuadrado menos 2x menos 3. O sea, el valor absoluto de una función cuadrática, un polinomio de grado 2. Vamos a empezar por la parte de la representación gráfica. Para hacer la representación gráfica podemos hacerlo de una manera sencilla si seguimos estos dos pasos. El primer paso va a ser representar sin tener en cuenta el valor absoluto. Es decir, es una función cuadrática, es una parábola, pues vamos a hacer la representación de ese polinomio de grado 2. Ya sabemos que esto lleva una serie de pasos. Como es una parábola, lo primero que hacemos es fijarnos en si va a ser abierta hacia arriba o hacia abajo. Estamos representando, a ver, lo voy a poner aquí, la función como si no tuviera valor absoluto, es decir, y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Vale, como el coeficiente principal, el de la x cuadrado, es positivo, será una parábola abierta hacia arriba. Tenemos que calcular el vértice de esta parábola. Pues utilizamos esa expresión que nos da el valor de la abscisa de la x menos b partido de 2a. En este ejemplo, pues sería 2 partidos de 2 por 1. El vértice está para el valor de x igual a 1. Para calcular la y del vértice, sustituimos este 1 en la expresión de la función. Es decir, hacemos f de 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3 nos da como resultado menos 4. El vértice de la parábola está en el punto 1 menos 4. ¿Qué más? Pues el siguiente paso normalmente es que calculemos los cortes con los ejes, ¿vale? De la expresión de segundo grado. Eje Y, el más fácil. El eje Y es el punto que tiene el valor de la abscisa, el valor de la x es 0. Entonces lo calculamos sustituyendo el 0 en la expresión de la función. Nos va a dar menos 3. Eje X. El eje X, los cortes con el eje X son los puntos que tienen 0 en la Y. Entonces lo que tenemos que hacer es averiguar para qué valor de la X la Y va a dar 0. Eso supone que tenemos que resolver la ecuación x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Pues la resolvemos con la fórmula de la ecuación de segundo grado, con la suma y el producto de las soluciones, como queráis, ¿vale? Esto es fácil y entonces aquí nos salen dos soluciones, que van a ser el 3 y el menos 1. Entonces, la función va a cortar al eje x en dos puntos, que van a ser el 3, 0 y el menos 1, 0. Con eso ya podemos hacer la gráfica. Vamos a hacer los ejes, a ver si sale más o menos bien. Vale, y vamos a marcar los puntos que conocemos. Tenemos el vértice en el 1 menos 4. Pues 1, 1, 2, 3, 4. Cuando hagáis una representación gráfica, recordad siempre poner al menos un valor en los ejes, que se sepa cuál es la escala que estáis utilizando en vuestro dibujo. ¿Vale? Este sería el menos 4. El eje X, el eje Y. Bueno, ya tenemos el vértice. Va abierta hacia arriba. Va a venir por aquí. Vamos a marcar los cortes. Tenemos en el eje Y el 0 menos 3. Tenemos en el eje X el menos 1. Y el 3. ¿Vale? Pues con esto ya vamos viendo por dónde va a ir la parábola. Recordad que el vértice nos marca un eje vertical, que es un eje de simetría. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí del corte con el eje lo vamos a tener también aquí. ¿Vale? Tendríamos aquí un punto, pues el 2 menos 3. Bueno, entonces, la gráfica de la parábola, pues sería algo así. ¿Vale? Entonces hemos hecho un primer paso,
que era representar sin tener en cuenta el valor absoluto. Le hemos quitado el valor absoluto, una parábola, una función cuadrática y los pasos que seguimos habitualmente para representarlo. ¿Vale? ¿Qué hacemos para que sea la función con valor absoluto? Pues vamos a añadir aquí un paso 2 muy sencillo, que va a ser, vamos a razonarlo un poco. La función que yo tengo dibujada es y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Y esa función la hemos dibujado a través de una serie de puntos. Vamos a fijarnos en un punto, por ejemplo, este punto. ¿En qué puede cambiar este punto si yo cambio la expresión y igual a x cuadrado menos 2x menos 3 y le pongo el valor absoluto? ¿En qué va a cambiar? Pues en este punto concreto no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque la y, que es el x cuadrado menos 2x menos 3, es positiva. Entonces no va a cambiar. Voy a fijarme en otro punto. Este punto de aquí, por ejemplo, el vértice. El vértice es un punto de coordenadas x e y. Hemos visto que era el 1 menos 4. Y aquí lo que está pasando es que el valor de la y, que es el que vamos a meter en valor absoluto, es negativo. Entonces, cuando metamos el valor absoluto, este menos 4 se tiene que transformar en un 4 por el valor absoluto, con lo cual se nos va a venir pues aquí arriba. Vamos a dibujarlo. Ahora estará en el 1, 2, 3, 4. El punto equivalente al vértice, antes era 1 menos 4, ahora es 1, 4. De la misma manera podríamos trasladar cualquier otro punto que está por debajo del eje X, porque en todos ellos la y es negativa. Por ejemplo, el corte con el eje. El corte con el eje es 0 menos 3. Cuando yo ponga el valor absoluto, se va a transformar el menos 3 en un 3 y el punto se va a venir aquí. El punto equivalente sería este. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre la gráfica de y igual a x cuadrado menos 2x menos 3, que es la que tengo dibujada en azul, y la gráfica de y igual a valor absoluto de x cuadrado menos 2x menos 3, que es la que voy a dibujar ahora? La diferencia va a ser en las partes donde la función queda por encima del eje x, como la y es positiva, no va a haber diferencia. Esta rama y esta van a ser iguales en las dos funciones. En cambio, toda esta parte que queda por debajo del eje x, como son puntos donde el valor de la y es negativo, al hacer el valor absoluto se van a reflejar sobre el eje x, se van a venir a la parte positiva. Entonces, con esas ramas que quedan debajo del eje x, tenemos que reflejarlas sobre el eje x va a hacer como un eje de simetría y nos las traemos a la parte positiva. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la parábola sin valor absoluto, una rama positiva, otra negativa, otra positiva, y al poner el valor absoluto, pues las partes que eran positivas quedan igual, pero la que quedaba por debajo del eje x se refleja hacia arriba. ¿Vale? Pues ese era nuestro paso 2. El paso 2, después de haber representado sin tener en cuenta el valor absoluto, lo que haremos ahora será pues esa simetría, reflejar sobre el eje x las ramas que sean negativas. ¿Vale? Y así es como hacemos la primera parte del ejercicio, representar gráficamente la función. Vamos con la segunda, definir a trozo. Está relacionada lógicamente una cosa con la otra. Vamos a ver cómo hacemos el ejercicio de definir por intervalos o definir a trozos. Vale. La función hemos dicho que era f de x igual valor absoluto x cuadrado menos 2x menos 3. Bueno, vamos a utilizar la definición de valor absoluto. La definición de valor absoluto era valor absoluto de x es igual al mismo valor x si este es positivo o 0, o su opuesto si este es negativo. Como el poner x o menos x, es decir, el poner lo que tengo dentro del valor absoluto o su opuesto, depende de que esto sea positivo o negativo, lo que tendremos que hacer aquí va a ser estudiar el signo
de la expresión que tenemos dentro del valor absoluto. Tenemos que estudiar el signo de x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cómo se hacía esto? Pues primero tenemos que buscar en qué punto se anula, cuáles son sus raíces. Resolvemos x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Lo habíamos hecho antes y nos daba dos soluciones, que eran x igual a 3, x igual a menos 1. Lo habíamos hecho aquí porque esto coincide con los cortes con el eje x. ¿Vale? Lo siguiente que hacíamos era que con estas soluciones de la ecuación sobre la recta las marcamos y entonces la recta real va a quedar dividida en este caso en tres intervalos. Tres intervalos donde en cada uno de ellos el signo no va a cambiar. Porque para que el signo cambie, la expresión tendría que ser 0 y eso solo ocurre o en el menos 1 o en el 3. Estudiamos el signo entonces por intervalos. ¿Qué signo va a tener la expresión en el primer intervalo? Hasta ahora esto lo habíamos hecho tomando un valor que esté a la izquierda del menos 1, por ejemplo, menos 10. Lo sustituyo en una expresión y veo si me da positivo o negativo. Lo podemos hacer así. Pero también podemos hacer una cosa, y es aprovechar que conocemos la representación gráfica de la función. Recordad que la función x cuadrado menos 2x menos 3 la hemos dibujado antes y era una parábola que venía por aquí. Entonces, eso nos está diciendo que a la izquierda del menos 1 los valores x cuadrado menos 2x menos 3 son positivos porque la y no salía positiva, está por encima del eje x. ¿Vale? Entonces, aquí x cuadrado menos 2x más menos 3 va a ser positivo. En el segundo intervalo entre menos 1 y menos 3, como la gráfica de la función queda por debajo, nos está diciendo que el resultado de estos valores son menores que 0. Aquí tenemos un intervalo donde el signo es negativo. Y de la misma manera, en el tercer intervalo se corresponde con una rama positiva, el signo va a ser positivo. ¿Vale? Entonces, cuando estudiéis el signo de una expresión de segundo grado, pensad en la parábola. Calculáis los puntos de corte, es decir, las soluciones de igualar a 0, las marcáis sobre la recta, el menos 1, el 3, y si el coeficiente principal es positivo, la parábola será abierta hacia arriba y el signo será más, menos, más, siempre que el coeficiente principal sea positivo. ¿Qué pasaría si el coeficiente principal fuera negativo? Aquí tengo una solución, aquí tengo otra, y tengo un coeficiente principal negativo, por ejemplo, no sé, menos 2x cuadrado más x menos 1, la que sea. Si es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces los signos van a ir al contrario, porque aquí tengo una rama negativa, aquí una positiva y aquí una negativa. ¿Vale? Entonces, cuando queráis estudiar el signo de una expresión cuadrática, calcular las raíces y utilizar esa regla. Coeficiente principal positivo, más, menos, más. Coeficiente principal negativo, menos, más, menos. Lo podemos hacer así de automático, así de rápido. Vale, pues estábamos en definir a trozos la función, ¿vale? F de x igual y la queremos definir por intervalo. Ya sabemos cuáles son los tres intervalos, de menos infinito a menos 1, entre menos 1 y el 3, de 3 a más infinito. Y ya sabemos también qué signo toma la expresión que tenemos dentro del valor absoluto. Primero positiva, luego negativa, luego positiva. Vale, ¿cómo llevamos esto a la solución? Pues vamos a poner que esa función va a ser, abrimos la llave y vamos a poner los tres intervalos. Primer intervalo, como aquí la función es positiva, al calcular el valor absoluto se corresponde con la misma expresión. Si es positivo no cambia. X cuadrado menos 2x menos 3. Y ahora la condición que tiene que tener la x. La x tiene que pertenecer al intervalo menos infinito menos 1. Esto habitualmente lo ponemos diciendo si x es menor que menos 1. Ese sería entonces el primer intervalo. Vamos con el segundo. Entre el menos 1 y menos 3 está la rama negativa. Entonces lo que va a pasar ahí es que si esto es negativo, al calcular el valor absoluto tendré que hacer su opuesto, cambiarle el signo. Lo puedo escribir poniendo menos un paréntesis y toda la expresión. O puedo, si quiero también, cambiarle el signo, quitar el paréntesis y poner menos x cuadrado más 2x más 3. Cualquiera de las dos opciones. La que más os guste, valen las dos. ¿Vale? Venga, nos queda entonces la condición. La condición ahora será
que la x esté en este intervalo, pues entre el -1 y el 3. Eso ponemos que tiene que ser si -1 menor que x menor que 3. Último intervalo, pues ya lo veis, una rama positiva. Si la expresión es positiva, al hacer el valor absoluto no cambia. X cuadrado menos 2x menos 3. Y el intervalo es para x mayor que 3. Pues si x es mayor que 3. De 3 a más infinito. Nos falta un detalle, y es que si os dais cuenta de la manera que lo he escrito, la función no está definida ni para x igual a 1 ni para x igual a 3, porque he puesto en todo estrictamente menor, estrictamente menor, estrictamente menor. Entonces con esta expresión yo no podría calcular cuando x es igual a -1 ni cuando x es igual a 3. Tengo que añadir ese igual. ¿Dónde le añado? Pues lo puedo poner o aquí, pero ojo, no en los dos sitios, solamente en uno. ¿Vale? Por ejemplo aquí, el menor igual, y por ejemplo aquí, el mayor igual. Y entonces ya tenemos la función definida completamente.